Una vida milagrosa. Capítulo 15. Problemas financieros. No existe recesión en la economía de Dios. Comencé a recibir llamadas de todos lados, preguntando si Bruce Carlson, el hombre que oró por mí cuando sucedió el milagro creativo, y yo podíamos acudir a ministrar, después de la primera vez que aparecí en un programa de televisión que se transmitió en todo el mundo. Una de esas personas fue un sacerdote católico de las afueras de Honolulu, Hawái. Me dijo que estaba intentando enseñarle a su iglesia que Dios continúa haciendo milagros ahora y deseaba que pudiéramos asistir para compartir nuestro testimonio, para así comprobar la idea. La iglesia era pequeña, de manera que esperaba poder hacer que otras iglesias de la zona se interesaran para que pudieran compartir los gastos y la planeación de algunas reuniones para llevarnos. Él estaba muy emocionado y decía que creía que conectarse conmigo era algo divino y una respuesta a sus oraciones. Algunas semanas más tarde me llamó sonando muy decepcionado. Dijo que ninguna de las iglesias locales estaban interesadas lo suficiente para recibirnos y compartir los gastos o las organizaciones, y que su iglesia era tan pequeña que no podrían costearlo. Él concluyó que seguramente no había escuchado a Dios como pensaba y que se disculpaba por hacerme perder el tiempo. Le dije que oraría al respecto y vería lo que Dios había planeado, de manera que oramos por teléfono y le pedí al Señor que enviara a alguien que pudiera organizar algunas reuniones e involucrar a otras iglesias si era esa su voluntad. 3 días después sonó mi teléfono y cuando miré el número antes de responder vi que era de Honolulu, Hawái, de manera que asumí que era el sacerdote que me estaba llamando de nuevo. Cuando respondí, me sorprendió escuchar una voz diferente. El hombre dijo que su nombre era Aarón y que me había visto en televisión tiempo atrás. Entonces había ordenado mi libro Salvado por Ángeles y había sido bendecido. Esa mañana se encontraba conduciendo y el poder y la presencia de Dios llegaron al coche tan fuertemente que comenzó a llorar sin control y tuvo que detenerse. El Señor le dijo que debía llamarme, de manera que se dirigió a casa, miró la parte trasera del libro y llamó a nuestro número en obediencia. Él no sabía por qué estaba llamando y me preguntó si yo sabía. Yo pude decirle que sabía exactamente por qué estaba llamando y más tarde le dije lo que habíamos orado 3 días antes. Después ambos lloramos porque era obvio que el Señor estaba haciendo algo grandioso. Resultó ser que Aarón era un exitoso propietario de un negocio que también estaba involucrado en diferentes ministerios y tenía contacto con diferentes iglesias de la isla. No solamente armó y organizó diferentes reuniones, sino que también compró los boletos de avión de Bruce Carlson y el mío y nos recibió en su casa. Yo siempre había deseado ir a Hawái, pero estaba decepcionado de no poder compartir la experiencia con mi familia. Días después, algunos amigos nuestros fueron a la casa y dijeron que el Señor les dijo que pagaran un boleto de avión para que uno de nuestros hijos pudiera ir a Hawái conmigo. Les agradecí por la oferta, pero les dije que no era correcto aceptarlo y además sería difícil solamente llevar a uno y a los otros 3 no, ya que se llevaban pocos años entre ellos. La pareja se ofendió un poco y dijo que Dios les había dicho que lo hicieran y ya. Acepté de mala gana su regalo y cuando se fueron le dije a mi esposa que no sabía lo que haríamos al respecto. Días después, alguien se puso en contacto con nosotros y dijo que el Señor le había dicho que pagaran por un boleto para que uno de nuestros hijos pudiera ir conmigo a Hawái. Al final de la semana, 4 familias diferentes, que no habían hablado entre sí, nos habían dado el dinero para que nuestros 4 hijos pudieran venir conmigo. Solo faltaba el boleto de Lori y un hombre del otro lado del país, que no sabía nada del viaje, nos envió dinero y dijo que lo utilizáramos para lo que deseáramos. Las reuniones se desarrollaron bien y después de 5 días de ministrar, pudimos disfrutar 4 días de vacaciones auspiciadas y dirigidas por Aarón y su esposa, Min, quienes se convirtieron en grandes amigos. El sacerdote estaba muy feliz de la manera en que se llevaron a cabo las cosas y parecía estar más feliz por la manera sobrenatural en que Dios había respondido sus oraciones a través de un hombre obediente llamado Aarón.
Yo también estaba asombrado de la manera sobrenatural en que el Señor había provisto los boletos para que fuera el resto de la familia, cuando yo ni siquiera había orado por ello. Yo pensé equivocadamente que esa sería una oración muy egoísta. Lori me dijo más tarde que cuando escuchó del viaje ella comenzó a orar para que los niños y ella pudieran venir conmigo de alguna manera, y sabía que los boletos que nuestros amigos nos regalaron eran respuesta a sus oraciones. Gigantes financieros. La gente necesita comida para comer y un lugar para dormir. Nosotros también tenemos deseos que tiran de nuestro corazón y que pueden ser tanto legítimos como excesivos. Todas las personas que han vivido o que vivirán tendrán que enfrentar gigantes financieros de una u otra manera. Si usted desea saber si los gigantes financieros son reales, solo pregúntele a una persona sin hogar, una persona hambrienta, o una persona que acaba de perder su empleo, o cuya casa fue rematada por el banco. Incluso la gente rica y cuya situación es cómoda enfrenta gigantes financieros, ya que son tentados o forzados a preocuparse por mantener su riqueza. He conocido mucha gente rica que está más preocupada por el dinero que mucha gente sin hogar que he conocido. Desde países tercermundistas hasta naciones occidentales, los gigantes financieros están vivos y activos. Es muy obvio para Dios que el dinero es una área que nos causa problemas, porque la Biblia dice muchas cosas acerca de los problemas relacionados con el dinero. Un versículo que a menudo se cita es primera de Timoteo 6:10, que dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. A través de los años, algunos han malinterpretado esto diciendo que el dinero es maligno o que incluso ser próspero es malo. Pero eso no es lo que dice el versículo. Dice que el amor al dinero es malo. Cuando Jesús dio el sermón del monte, también habló acerca del dinero y acerca de asegurarnos que no se hiciera muy importante para nosotros. El Señor hizo la siguiente afirmación en Mateo 6:21: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús estaba diciendo claramente que cuando el dinero se torna muy importante para nosotros, este se convierte en un gigante financiero porque desvía nuestro enfoque de Dios. Dicho lo cual, es necesario tener dinero para que podamos satisfacer nuestras necesidades diarias. Jesús lo sabía también, y es por ello que continúa diciendo que no necesitamos preocuparnos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, porque Dios conoce nuestras necesidades y las satisfará. Él termina el tema con esta hermosa promesa en el versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios conoce los gigantes financieros que enfrentaremos en esta vida y está listo para abordarlos por nosotros mientras pongamos nuestro enfoque en Él y hagamos lo que Él nos dice. Enfóquese en Dios. Un querido amigo mío, que ya partió con el Señor, me relató un gran testimonio que verdaderamente prueba lo que Jesús estaba diciendo. Este hombre había sido criado en un hogar cristiano, pero una vez que se mudó y se casó, dejó de asistir a la iglesia, terminó divorciándose de su esposa y comenzó a pasar por momentos verdaderamente difíciles emocional, espiritual y económicamente. Llegó un momento en el que se encontraba viviendo en un tráiler en el bosque y teniendo que conducir cierta distancia para llegar a un empleo que no cubría sus cuentas. Un domingo despertó hambriento, pero no comió nada. Acababa de utilizar su último dinero para ponerle gasolina a su camioneta y no recibiría su sueldo hasta el siguiente viernes. Decidió caminar hacia un lago cercano, simplemente para hacer algo, y comenzó a arrojar piedras al agua. Él había crecido en un hogar que creía en Dios y él pensaba que creía, pero durante los últimos años había comenzado a dudar. Mientras arrojaba piedras al agua, su estómago gruñía de hambre y dijo: Dios, si eres real, me encantaría comer algo. Creo que una torta de fresa me caería bien en este momento. Mi amigo comenzó a pensar
en cómo era asistir a la iglesia de pequeño y se sintió guiado a conducir unas millas hacia una pequeña iglesia que había visto en el pueblo contiguo. Cuando llegó allá, el servicio dominical estaba en curso, de manera que se sentó en la última banca y escuchó la parte final del sermón. Decidió que saldría justo antes de que terminara el servicio para no tener que hablar con nadie, pero cuando estaba saliendo por la puerta, un anciano lo detuvo y se presentó. Mi amigo no deseaba ser grosero, de manera que habló con el hombre un poco y para entonces la gente ya estaba saliendo de la iglesia. El hombre dijo que su esposa y él habían invitado a algunas personas a su casa para tomar un café después de la iglesia, y le preguntó a mi amigo si sería tan amable en unírseles. Él terminó aceptando, ya que de todas formas no tenía nada que hacer, y fue a su casa con las demás personas. Después de hablar durante un rato, la esposa salió de la habitación y regresó de la cocina sosteniendo un plato de pastel de fresa, y lo colocó frente a mi amigo. Ella dijo que lo habían comido de postre la noche anterior y solamente les había quedado una porción, pero ella sentía que por alguna razón debía dársela a él. Mi amigo dijo que se lo comió con lágrimas en los ojos, sabiendo que Dios había respondido su oración y le estaba mostrando que era real y que sí se preocupaba por sus necesidades. También se dio cuenta de que Dios le estaba mostrando que necesitaba buscarlo a él primero que nada, si deseaba paz en su vida, y que si lo hacía, sus necesidades también serían satisfechas. Durante los siguientes años, se convirtió en un poderoso hombre de Dios y terminó abriendo varios ministerios en las cárceles del estado de Wisconsin e impactando a miles de personas para el reino. Este es el tipo de cosas que suceden cuando Dios ajusta nuestras prioridades hacia Él. Cuando lo hacemos, Él se asegura de satisfacer nuestras necesidades. Permítame compartirle otro testimonio que encaja justo con esto. Un día llamó un hombre pidiendo oración. Dijo que había estado buscando comprar una casa en una cuadra específica de una gran ciudad durante 10 años. En una semana, 2 casas salieron a la venta en esa cuadra y él no estaba seguro de cuál comprar. Después de todo el tiempo que había estado esperando, no deseaba tomar la decisión equivocada y este asunto realmente lo estaba estresando. Comenzamos a orar y el Espíritu Santo causó la impresión en mi corazón de que el asunto real era que faltaba la relación de este hombre con el Señor. Yo dejé de orar y, después de hacerle algunas preguntas, resultó ser que él no asistía con regularidad a la iglesia y su relación con Dios no era muy activa. Hablamos acerca de la importancia de ello y más tarde comenzamos a orar de nuevo y el Señor me dijo que él debía comprar la casa con la raya azul. Le pregunté cuál de las casas tenía la raya azul en algún lugar y él dijo que ninguna, pero el Espíritu Santo dijo que él estaba equivocado. Le dije que mirara cuidadosamente ambas casas de nuevo y me llamara. Al día siguiente me llamó y dijo que uno de los cuartos de una de las casas tenía una raya azul, pero que había sido pintada y que la única manera en que pudo saberlo era porque quien la había vuelto a pintar no había pintado la raya que estaba dentro del armario donde la raya continuaba completamente azul. Entonces continuó diciendo que no sabía qué hacer. Le recordé que habíamos orado y que Dios había respondido claramente, de manera que se reducía al problema número 1, su relación con Dios. Él no podía confiar debido a que no estaba cerca de Dios y no tenía el tipo de relación en que podía escucharlo cuando él hablaba. El hombre terminó comprando la casa de la raya azul y aunque ambas casas estaban bastante cercanas en precio, él pudo comprar esta casa sustancialmente más barata después de negociar. El Señor respondió su oración por dirección y también lo bendijo, pero no hasta hacerle saber que deseaba una relación más cercana con Él. El Señor no desea que tengamos presión a causa de nuestros gigantes financieros. Él desea que nos enfoquemos en Él y sepamos que podemos confiar en Él. Confiar en Él. En el capítulo 5, usted leyó que en los primeros años después de mi accidente nos acabamos todo el dinero y los recursos y estábamos enfrentando algunos enormes gigantes financieros. Entonces, después del segundo año en el ministerio, comenzamos a obtener un salario, pero no cubría nuestras cuentas y gradualmente
cada año, después del accidente, el salario aumentó hasta que finalmente pudimos mantenernos. Dicho lo cual, el Señor me dijo muy claramente en el comienzo de nuestro ministerio que cuando ministráramos en un lugar nunca debíamos pedir nada de dinero. En cambio, teníamos que orar para saber si debíamos aceptar la invitación y que si debíamos aceptarla, Él se aseguraría de proveer el dinero que necesitáramos para el ministerio y para nuestra familia. Esto significa que el ministerio siempre ha constado 100% de un caminar de fe y continúa haciéndolo, porque dependemos del Señor, quien sobrenaturalmente proveerá todas las necesidades de lo que Él nos ha llamado a hacer: predicar, apoyar a orfanatos, proporcionarles libros gratuitos a los pobres y a las cárceles, entre otras cosas. Además de proporcionar un salario para mantener a nuestra familia, algunas veces se necesitan grandes desembolsos para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y tengo que admitir que ocasionalmente tengo que dejar que eso me presione un poco. No como solía, pero me he encontrado orando ansiosamente varias veces. Un mes el Señor me dijo que debíamos sembrar una cantidad significativa de dinero en algunos ministerios para apoyar lo que estaban llevando a cabo. Obedecimos, pero no estábamos teniendo muchos ingresos y yo comencé a preocuparme al respecto. Me encontré postrándome en el suelo durante un rato, recordándole al Señor todas las cuentas que debíamos pagar, cuando de pronto entré en una visión de manera inesperada. Vi un campo de aspecto rudo, con piedras y el césped muy crecido. Después vi a un hombre de la antigüedad, con una bolsa de piel marrón en su hombro, caminando por el campo. Se agachó e hizo algo en el pasto, y más tarde se levantó y miró al cielo con una mirada inquisitiva. Antes de seguir, la visión terminó y le pregunté al Señor qué era. Él me dijo que me levantara del suelo y me parara afuera de la entrada de mi casa y que mirara los grandes árboles de mi jardín. Cuando construimos nuestra casa en este terreno, yo la coloqué estratégicamente a propósito para que estuviera justo en medio de estos enormes árboles, ya que me encantaban y disfrutaba la vida salvaje que atraían. Mientras miraba los árboles, el Señor me dijo que la visión fue de un día en que Él hizo que uno de sus hijos plantara esos árboles. Yo me asombré de pensar que los árboles tenían más de 100 años. Entonces el Señor me dijo algo que me maravilló absolutamente. Me dijo que estaba pensando en mí ese día. Él hizo que ese hombre plantara aquellos árboles para mí. Yo estallé en llanto cuando me percaté de lo que me estaba diciendo. Si el Señor había hecho que alguien plantara esos robles con más de 100 años atrás solo para mí, porque sabía que yo los disfrutaría, entonces Él sabía qué cuentas debían pagarse y Él se haría cargo de ellas. Ese tipo de amor significaba que podía confiar en Él. Usted también puede hacerlo, porque la Biblia dice que Él nos ama a todos. Dios desea bendecirlo. Dios nos hizo una declaración a través del apóstol Pablo y a usted también. En Filipenses capítulo 4 versículo 19. Dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él dice que va a proveer todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas, y para que lo sepa, Él no está en bancarrota y no existe recesión en su economía. Por ejemplo, el Señor nos dice en Ageo capítulo 2 versículo 8 que de Él son el oro y la plata. Alguien más los ostenta en su poder por Él, pero no se equivoque, Dios tiene el control. Para que no haya confusión al respecto, Él dice en Salmos 50:12, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Dios no es el autor de la escasez. Nuestro enemigo el diablo sí. Como Jesús dijo, el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir, pero Él vino para que pudiéramos tener vida y la tuviéramos en abundancia. La vida abundante. Juan capítulo 10 versículo 10. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 leemos: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados.
Más adelante, en Deuteronomio 28, 1 al 14, leemos que esto se cumplió a través de varias bendiciones. Esta promesa originalmente fue para los israelitas, pero sabemos al leer el Nuevo Testamento que esas promesas también aplican para nosotros en la actualidad. En lugar de obtenerlas por medio de seguir la ley como ellos, nosotros las obtenemos a través de la fe. Gálatas capítulo 3. Tal como cualquier otro gigante que enfrentemos en esta vida, necesitamos hacer que las promesas de Dios se planten profundamente en nuestro corazón, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios en la situación y pelear desde un lugar de fe y victoria. Tenemos que creer que Dios desea que prosperemos, de otra manera seremos engañados para pensar que Él no quiere hacerlo y no nos levantaremos en fe para lo que Él tiene para nosotros. Dios desea bendecir y hacer prosperar a sus hijos porque los ama. Pero también hay otra razón igual de importante que también necesitamos recordar. Dios espera que su pueblo bendiga a otros y no podemos ser una bendición si nosotros mismos no somos bendecidos económicamente o en otra área. Tercera de Juan 2 dice: Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Conclusión. Cuando el Señor comenzó a revelarme estas verdades del relato de David y Goliat que se encuentra en 1 Samuel 17, me asombré cuando me percaté de cuán proféticos eran para los creyentes de la actualidad. Lo primero que el Señor me mostró de este relato fue que a medida que avanzamos en la vida, cada uno de nosotros enfrentará situaciones o gigantes de adversidad que parecerán ser demasiado grandes para vencer. Estos serán impresionantes y aterradores. Nos gritarán y nos dirán que son más grandes que Dios o que su poder para ayudarnos. Serán ruidosos. No dejarán de gritar ni se alejarán, como la inquietante depresión, el constante dolor, el matrimonio roto, la adicción, la cuenta de cheques en números rojos o cualquier otra cosa que pueda estar enfrentando en su vida. 1 Samuel 17, 1 al 11. El siguiente detalle que se torna aparente es que Dios está buscando guerreros. Estos serán personas como Bruce Carlson, quien simplemente creyó en las promesas de Dios más que en las amenazas del enemigo o que cualquier circunstancia que pudiera estar enfrentando. Ver o experimentar las injusticias del enemigo en su vida y en la vida de otros provoca algo en su interior y los hace desear hacer algo al respecto. Son llevados a actuar y no rendirse. Dios también dijo claramente que Él no fuerza ni eleva a sus guerreros. Cada uno de nosotros decide libremente serlo o no. David tomó la decisión de ser un guerrero mientras que otros no lo hicieron. Hoy puede decidir ser un guerrero, ya que es la voluntad de Dios para todos. Dios dijo en Romanos 8 que somos más que vencedores. 1 Samuel 17, 12 al 32. El siguiente punto importante que surgió fue que a medida que el pueblo de Dios viviera, ellos atravesarían pruebas o batallas que Dios utilizaría para hacerlos madurar más y que fueran más completos. Esto muestra que nuestra madurez espiritual no sucede a pesar de nuestras pruebas, sino más a menudo debido a ellas. Después de pasar por una escaramuza y ver cómo Dios los sacó de ella, tendrían entonces más fe y podrían creer que Dios estaría ahí a pesar de todo lo demás que el enemigo les presentara. Un ejemplo de mi vida sería la manera en que después de ser abusado, clamé a Jesús y Él me abrazó y derramó su amor sobre mí. Esta experiencia me dio más tarde la seguridad de que siempre podría clamar a Él y saber que Él estaría conmigo. David lo sabía, porque el Señor lo había librado de un león y un oso en el pasado. Podía confiar en que Él lo ayudaría en la situación contra Goliat también. ¿A través de qué situaciones lo ha llevado el Señor y le ha mostrado que puede confiar en Él? 1 Samuel 17, 33 al 37. El siguiente elemento claro era que las armas que Dios nos proporciona para la batalla no son las mismas que utiliza el mundo. Segunda de Corintios 10:4 dice lo siguiente: las armas con que luchamos no son del mundo. Esto significa que la gente que está de nuestro lado
así como la que está del otro lado algunas veces no comprende lo que estamos llevando a cabo o no está de acuerdo con ello. Tras haberme recuperado físicamente para trabajar como mecánico de nuevo, hubo tanto cristianos como no cristianos que se ofendieron de que decidiéramos dedicarnos al ministerio y tuviéramos la fe en que Dios nos apoyaría en lugar de regresar a mi trabajo. Pero nosotros sabíamos lo que Dios nos había dicho que hiciéramos. De la misma manera, tanto el rey Saúl e incluso el adversario de David, Goliat, pensaron que David debía haber utilizado armas convencionales, pero en cambio David confió en Dios al juntar 5 piedras del río. Usted ha recibido y aceptado las 5 armas sobrenaturales que el Señor ha puesto a disposición de sus hijos. Primera de Samuel 17, 38 al 48. Otra cosa importante que nos muestra este encuentro es que necesitamos confrontar nuestros gigantes de frente y no permitirles que nos intimiden de manera que no hagamos nada, o peor aún, que huyamos de ellos. Durante 40 días seguidos, los 2 ejércitos se enfrentaron. Cada día, los israelitas se colocaban en la línea deseando vencer al enemigo, pero ganaban sus tácticas de miedo y todos los días terminaban retrocediendo y huyendo de él. Cuando David apareció y enfrentó al gigante, la Biblia dice que corrió a su encuentro. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, enfrentar a nuestros gigantes en fe, en lugar de temerles y huir de ellos. Primera de Samuel 17, 23 al 24 y versículo 49 al 51. Uno de los puntos más interesantes que vemos en este relato es que después de pelear con los gigantes y vencerlos, había recompensas y ascensos. En 2 veces diferentes se registra que David pregunta ¿qué le pasará al hombre que mate a ese gigante? Versículos 26 y 30. Él aclara más tarde que la razón por la que eligió pelear con el gigante no se debió a las recompensas, sino al nombre de Dios. Sus prioridades estaban en orden. Versículos 29 y versículos 45 al 47. Dicho lo cual, después de matar al gigante, recibió las recompensas y tuvo un gran ascenso. Toda su vida cambió después de soportar la prueba. En la misma manera que cambió la vida de Jesús, instantáneamente fue ascendido al ministerio, después de enfrentar a los gigantes de derrota en el desierto. Mateo capítulo 4. Observe que David primero enfrentó al león y al oso, antes de enfrentar a Goliat, antes de enfrentar a ejércitos completos y antes de convertirse en rey. Sepa que los gigantes y las pruebas que está enfrentando lo están preparando y entrenando para su futuro. Su victoria sobre ellos será lo que lo lleve al siguiente nivel. Estar completamente equipados. David solamente utilizó una de las piedras para matar a Goliat, pero el Señor hizo que recogiera 5 piedras diferentes, de manera que estuviera completamente equipado. El hecho de que hubiera colocado las piedras en un bolsillo interior de su bolsa de pastor es una profecía de cómo desea el Señor que recibamos todas las armas que Él nos ha proporcionado y las guardemos en nuestro corazón, de manera que siempre las tengamos a la mano. Cuando David se acercó a la línea de batalla, él pudo sacar y utilizar la piedra específica que el Señor le ordenó, como la más pequeña para un disparo a gran distancia o la más grande para un disparo a corta distancia. Si él solamente hubiera tomado una sola piedra grande del río y el Señor le hubiera dicho que hiciera un disparo de larga distancia, él habría estado en un gran lío, ya que la piedra no habría llegado. De la misma manera, Dios nos ha dado un cuerpo humano con 5 sentidos, de manera que pueda estar completamente equipado para esta vida. Si faltan o no funcionan uno o más sentidos, eso puede representar una enorme desventaja para la persona. Cuando repasamos las 5 armas que el Señor nos ha dado para derribar a los gigantes de nuestra vida, posiblemente usted se dio cuenta que está acostumbrado a utilizar algunas y otras no. Posiblemente conozca la palabra, pero le cuesta alabar a Dios, o posiblemente esté orando, pero nunca haya pensado en utilizar la autoridad que nos ha sido otorgada. Si ese es el caso, usted tiene una desventaja ante sus enemigos. Llegará un día en que el gigante le esté gritando y el Señor le diga que saque un arma específica para vencerlo,
pero si usted no la lleva en su bolsillo no podrá hacerlo y tendrá que retroceder. Esas 5 piedras representan un arsenal completo de armas a través de las que el Señor desea otorgarle poder a su pueblo. Él sabía que necesitaríamos toda una variedad para ser victoriosos, que este día su decisión sea recibir y aceptar todas las armas que el Señor tiene para nosotros y comience a hacer el hábito de utilizarlas para que esté completamente preparado y cómodo con ellas. Cada una está diseñada para vencer las principales tácticas del enemigo, y si se percata de que batalla con una táctica particular que utiliza el enemigo, persevere en esa arma en específico que el Señor le ha dado para vencer esa táctica. El Señor ha suplido todo lo que necesitamos para triunfar siempre. Esta no es una exageración y su palabra lo comprueba en 2 Corintios 2:14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, de manera que sabemos que los gigantes se acercarán y el simple hecho de ser cristianos no los detendrá. La buena noticia es que Él continuó diciendo que Él había vencido por nosotros al mundo, de manera que sabemos que cuando se termine la lucha podemos disfrutar la victoria y las lecciones que aprendimos durante la lucha. No se confunda, Dios no es el autor de las pruebas, pero Él es suficientemente poderoso para utilizarlas para nuestro beneficio. Si usted abraza este mensaje, este lo cambiará para siempre, a medida que vaya de gloria en gloria, viviendo la vida milagrosa que Dios ha puesto a disposición de todos sus hijos. La mejor parte es que podemos compartir esto con los perdidos y los necesitados del mundo, mostrándoles cuánto los ama Dios y quién es Él, mientras nuestra vida rebosa de su amor y de su poder. Epílogo. ¿Cómo entrar en una vida milagrosa? Una de las cosas que encontramos es que David tuvo que pelear contra Goliat aquel día, porque él comprendió que estaba bajo un pacto con el Dios vivo. Posiblemente lucía como un pastorcillo, pero sabía que era un gran matagigantes, no por lo que él hiciera, sino por quien Dios es. Las 5 armas sobrenaturales de las que hablamos y los testimonios que leyó prueban que los cristianos de la actualidad continúan teniendo un pacto o acuerdo con el mismo Dios vivo de David. De hecho, nuestro pacto o trato es aún mayor que el suyo, porque nosotros estamos bajo un pacto de gracia y no de ley como Él, y el Espíritu Santo ahora está al alcance de todos. Puede leer más al respecto en Gálatas 3 y en el libro de los Hechos. La mejor parte de todas acerca de entrar en este pacto no son los beneficios que tenemos mientras estamos en la tierra, aunque son grandiosos. La mejor parte de este trato es que cuando hacemos a Jesucristo el Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros tenemos la seguridad de que al momento de morir, cuando pasemos de esta vida a la vida siguiente, podremos pasar la eternidad con el Dios que nos ama más de lo que imaginamos. Para que eso suceda necesitamos saber algunas cosas. Una es que todos somos pecadores y el pecado no puede entrar en el cielo. Incluso si somos buenas personas, eso no es suficiente. Romanos 3:20, versículo 23 y Romanos 6:23. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz para pagar el precio del pecado del hombre por el amor de Dios hacia el hombre. Juan 3:16, Romanos 3:24 y 25. La siguiente parte suena demasiado buena para ser verdad, pero el hecho es que es absolutamente verdadera. Romanos 10:9 nos dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si usted nunca le ha pedido a Jesús que perdone sus pecados y que entre en su corazón y está dispuesto a hacerlo el Señor de su vida, entonces simplemente diga estas palabras con todo su corazón ahora mismo. Querido Jesús, yo sé que soy un pecador. He pecado contra ti y contra otras personas. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Te pido tu perdón y lo recibo hoy. Jesús, te invito a ser el Señor y Salvador de mi vida y creo en mi corazón que tú moriste por la pena de mi pecado en la cruz y después de 3 días resucitaste de los muertos y estás sentado en el cielo. Señor, te pido que envíes a tu Espíritu Santo a llenarme hasta rebosar ahora mismo y que me deshagas, me moldees,
me hagas la persona que deseas que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración con todo su corazón, entonces está hecho. Ahora usted es un hijo de Dios y está bajo un pacto con Él. Esta es la decisión más importante que tomará, y haya sentido algo o no. Ahora usted ha nacido de nuevo, como dijo Jesús en Juan 3. Este es solo el comienzo de una nueva y emocionante vida. Para ayudarlo en su viaje, aquí hay algunas cosas que debe intentar hacer de inmediato. Primero, encuentre una iglesia que le enseñe la palabra de Dios e involúcrese. Segundo, conviva con creyentes maduros que puedan ayudarlo a crecer en su fe recién descubierta. Tercero, bautícese en agua y dígales a otros lo que ha hecho. Cuarto, comience a leer la Biblia diariamente y a orar a Dios como si hablara con su mejor amigo, sabiendo que Él lo ama. Quinto, decida diariamente vivir para Dios y honrarlo a través de su obediencia a Él y su amor por otros. Felicidades por su decisión y sepa que ahora ha entrado en una vida milagrosa. Apéndice. Una carta de parte de Dios. Un día, mientras estaba en un servicio de la iglesia, en el tiempo en que estaba terminando este libro, una mujer sentada justo detrás de mí obtuvo este mensaje o palabra de Dios, el cual después compartió con la iglesia. Describía perfectamente gran parte del contenido de este libro e hice que lo transcribieran para añadirlo aquí. Creo que este fue un mensaje no solamente para la iglesia aquel día, sino para ustedes, los lectores de este libro, y para toda la gente. Mi pueblo, las pruebas llegan, recíbanlas como las oportunidades que son. Estas son oportunidades para que prueben mi fidelidad. No permitan que las pruebas de la vida les roben su gozo. Sepan que yo puedo obrar todas las cosas para su bien. Deseo que recuerden todo el tiempo y de todas las formas que yo tengo su mayor bien en mente. Yo nunca los dejaré ni los abandonaré. Deben rechazar cada pensamiento que venga a hacerles pensar que son huérfanos espirituales. Yo no rechazo a mis hijos. Crean que estoy rompiendo todo yugo de oscuridad que ha sido enviado contra su fe, en mi fidelidad hacia ustedes. El enemigo no viene sino para robar su fuerza y para sembrar semillas de abandono durante las pruebas. Pero yo estoy vivo, estoy activo, soy poderoso y soy omnisciente, benigno y fiel. Eso no cambia que las pruebas lleguen. Rechacen todo pensamiento que no esté de acuerdo con quien yo soy. La fe es la capacidad de ver con mis ojos celestiales, creer con mi corazón y creer que no hay nada que yo no pueda hacer. Yo deseo transformar sus percepciones de lo que los rodea. ¿No les he ordenado que lleven cautivo todo pensamiento? Lleven cada pensamiento a la luz de mi amor, mi fidelidad y mis promesas. En los días siguientes yo comenzaré a llevarlos a esos lugares que describo en mi palabra como gloria en gloria. Hijos, mi deseo es hacer que su vida sea gloriosa. Vengan conmigo a mi presencia y escuchen mi corazón. Entre más tiempo pasen conmigo, más sabrán quién soy y más podrán discernir lo que no soy. Deseo traerles algo nuevo, un asombro como de niño hacia las cosas que descubran en el lugar secreto donde me encuentro con ustedes en oración. Busquen mi rostro, crean que yo deseo pasar tiempo con ustedes. Sepan que hay muchas cosas buenas que deseo traer a su vida, llevar a través de sus manos a aquellos que los rodean. Los amo, nunca los dejaré ir. ¿No dije que podían recibir gratuitamente todas las cosas que les he dado para que reciban? Ustedes han sido hechos dignos de recibir, así que reciban, incluso hoy. Reciban todo lo que les he dado. Vengan conmigo, vengan conmigo. Mi amor ha hecho su vida gloriosa. Mi amor y mi provisión. Mi vida ha sido dada para que ustedes pudieran recibir libremente. Ustedes son mis hijos amados. Los amo.